Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 43. Hoy, queridos amigos, tenemos con esta lectura de San Juan, Jesús les respondió, no murmuren entre ustedes, no murmuren entre ustedes. Espérate la Ñande Yara responde. Vamos a mirar un poco el contexto narrativo, es decir, aquí qué es lo que encontramos en este contexto y también nuestro contexto histórico, a ver cómo se nos presenta, qué es lo que nos está queriendo decir, ¿verdad? Aquí San Juan, dentro de su literatura, dentro de su explicación, dentro de su teología. Jesús le respondió, no murmuren entre ustedes. Jesús entonces nos responde así inmediatamente a esa objeción sobre su familia o sobre su procedencia. Porque a veces allí, movelan de ellos, deben de José, Joseph, deben de adelante la bebé, deben de adelante sí. ¿Cómo? Las preguntas. Todo esto es interesante que hemos estudiado en el versículo anterior, en el versículo 42. Por lo tanto, Jesús no es que se les enfrenta enseguida, sino que antes de revelar plenamente y decir, no, yo soy esto, yo soy aquello, ¿quién es? Confronta la actitud interior de quienes lo escuchan. No están buscando entonces comprender, ¿verdad? Sino confirmándose mutuamente en su resistencia. Así es que esta actitud interior, ¿verdad? De quienes lo están escuchando, no están en realidad buscando comprender, no quieren comprender aquí nada, sino que están simplemente confirmándose mutuamente en esa resistencia. Están haciendo una resistencia. A veces resistían, a veces ya lleva. Entonces la expresión griega met alelon, entre ustedes, met alelon, indica que han dejado de dialogar con Cristo para hablar solamente acerca de Él. Entonces, aquí han dejado de dialogar con Cristo para hablar acerca de Él, solamente centrarse en eso. Cristo, por lo tanto, en este sentido, no condena las preguntas, ¿verdad?, sinceras, ni tampoco condena el ejercicio de la inteligencia. Entonces la oña puedo condenar y la PNP llega, vaya PNP calculata upea, vaya PNP yeta pea te amo, ¿verdad? O sea, no estamos en este plano, ¿verdad? Y Cristo absolutamente no va a entrar en esas nimiedades ya de lleva, cosas pequeñas, ¿verdad?
no condena las preguntas sinceras, sino que lo que nosotros vamos a ver aquí es la denuncia sobre la murmuración. Usted hablando de usted eso, el murmurar, el refunfuñar, decía yo, ahora que es una terminología incluso mucho más fuerte, ¿verdad? Que el murmurar simplemente. Porque la murmuración se convierte, y lo que convierte esa duda, el cómo, ya en una conclusión anticipada. ¿Cómo puede Entonces, ¿cómo puede? Entonces el cómo, estamos diciendo, que no es simplemente una duda lo que nosotros estamos haciendo. Entonces Jesús lo que está condenando aquí es esa murmuración, porque toda murmuración ya está condenando antes de decirlo, antes de proclamarlo. Y entonces, esto, queridos amigos, ¿qué es lo que está haciendo? Y aquí convierte la duda en una conclusión anticipada. Entonces, si esta conclusión anticipada, es decir, interrogar el misterio, abre el corazón a la verdad, murmurar contra el misterio lo cierra antes de escuchar la respuesta de Dios. Lo cierra totalmente. Entonces, interrogar el misterio abre el corazón a la verdad. Tenemos que interrogar al misterio. Aquí hay que interrogar al misterio. Y por lo tanto, esto es lo que va a abrir el corazón a la verdad. Nosotros, si vamos a abrir el corazón a la verdad, entonces tenemos que entender que murmurar contra el misterio que cierra ya, porque el murmurar, pues ya nosotros estábamos diciendo el cómo, ya estamos dando una conclusión definitiva. Ya estamos concluyendo, ¿verdad? Nosotros todavía ni dialogamos, todavía ni nos dijimos nada y ya estamos concluyendo. Y eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, el murmurar contra ese misterio lo cierra totalmente ante el misterio de escuchar la respuesta de Dios. Entonces, esto, queridos amigos, es muy importante, ¿verdad? Y muy interesante también. ¿Por qué? Y porque justamente nos está diciendo que aquí Jesús, con estas frases o con esta palabra, cuando Jesús le respondió, no murmuren entre ustedes, le está diciendo, ¿saben qué? No se cierren ustedes a la verdad. Ustedes dicen que ya saben todo, pero ustedes al mismo tiempo, dentro de esa paradoja, están diciendo y están confirmando algo que ustedes no estaban creyendo, que es la encarnación. Y sin embargo, ahora ustedes están diciendo, no, Él es el hijo de José, el hijo de María en este caso, ¿verdad? Su madre. Entonces ustedes están ya confirmando la encarnación. Pero ahora ustedes están abriendo con la murmuración, simplemente están abriendo un pequeño foso para ustedes mismos porque no son capaces de escuchar y de mirar. La murmuración significa cerrarse, fanatizarse a toda posibilidad de escucha y a toda posibilidad de diálogo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando y estudiando nuestro curso bíblico del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Todo el 6 nosotros le llamamos así, el pan de vida. Y el versículo del día de hoy es el 44. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el último día. Yo lo resucitaré en el último día. Toda vocación, queridos amigos, siempre comienza con una llamada. Apeo vengo dice la vocare. Vocare pelatín pego dice ina eguerosapucay. ¿Entienden? Eguerosapucay. Upeo dice la vocare. Aupeare con la ñandeña gendúa yepa. Ñandere no hijina y ñandere no vocare. Y entonces quiere decir una llamada. Y toda vocación, es decir, aquí ya estamos entendiendo como esa fuerza y esa gracia que Dios nos pone dentro de nuestro chip. Entonces, está dentro de nosotros. Pero siempre es una llamada. Es decir,
ñande yapagta yajaoina, yayesha cuata sapea, moogo topala yaguatata ñeina. Es interesante, ¿verdad? Yo suelo mirar algunas veces esos documentales de cómo nace la plantita, etcétera, alguna planta o alguna flor, ¿verdad? Y ellos dejan ahí la cámara, ¿verdad? Dejan meses, o no sé, semanas, no sé, 24 horas. Y después, ¿qué es lo que hacen? Y después van editando, ¿verdad? Ponen 10 segundos o 5, no sé, cortan pedazos aquí, después del día siguiente otros 5 segundos, del día siguiente otros 5 segundos, y entonces vos ves esa semillita, ¿verdad? O sea, sí, vos ves rápido que fue creciendo, ¿verdad? Pero sin embargo, eso fue tan lento, tan lento, tan lento en el tiempo, ¿verdad? Bueno, a veces vocare, la vocación. Es un llamado, siempre. Comienza con un llamado. Y eso quiere decir que ese llamado, queridos amigos, se va abriendo de a poquito en nuestra vida. Se va abriendo de a poquito como respuesta a ese llamado que Dios nos hace. Vai para lo moya que peñandere kobe va lleva la yeya pojanguaisa. Hamba esa pañande mogo to vaya guatata ñeina hamba esa pañande ya servita la ñandera pichacuera. Va esa la ñañeme eta ñandera pichacuera. En la tradición de Israel nadie se concede a sí mismo la vocación. Nadie se concede la vocación. Abraham sale porque fue llamado. Moisés actúa porque fue enviado. Los profetas hablan porque primero fueron alcanzados por la palabra de Dios, ¿entienden? Fueron alcanzados, fueron tocados. Jesús entonces de esta manera inscribe la fe cristiana dentro de esta misma dinámica. La relación con Dios comienza como don antes de convertirse en respuesta humana. Antes de convertirse en respuesta humana, entonces esta vocación ya está inscrita en el corazón del hombre. Entonces ya es sana, ya es chacuana. Queridos amigos, esto es interesantísimo, ¿verdad? Porque desde aquí podemos mirar y podemos entender que es esa gracia, es decir, ese chip que el Señor escribe en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, despierta la libertad humana. Despierta la libertad humana. Es decir, somos nosotros quienes libremente vamos a despertar y vamos a encaminar las posibilidades que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestra vida. Upeisena, ñandeya yesa cuata, ñandeya yesa peata, hañandea de ñamombagta lleva, ese vocare, peguero sapuca, indeare hendua, repagsa, are mañare, esa moto, balare, guatatarena, vocare, vocación, llamado. Entonces el ser humano siempre imagina que es el orden y el origen de Dios, ¿verdad? El origen total y absoluto de todo lo que nosotros tomamos, de todo lo que nosotros decidimos. Todo esto, queridos amigos, es la decisión que uno va a ir tomando desde su libertad. Ese orden total, absoluto del vocare, del llamado. Muchos encuentros, muchas palabras, muchos movimientos interiores pueden estar preparados silenciosamente dentro de nuestra libertad. Dentro de nuestra libertad. Es decir, hoy me imagino, Pepe, ñandeña, ñandú, mañana ve, catupe, opague, ojoina, pea, huella, bebe, esa plantita, esa semillita, que va naciendo de a poquito, y me imagino, Pepe. Pero dentro de nuestra libertad nosotros vamos a darnos cuenta. ¿Y qué respuesta nosotros vamos a dar, verdad? La gracia, por lo tanto, no elimina ni reemplaza la voluntad. La gracia no elimina ni reemplaza tu propia voluntad. Voluntad, pues, es el hacer, ¿entiendes? Pero una vez que uno se da cuenta de eso, la voluntad despierta, sana, orienta hacia una posibilidad que el hombre no podría producir únicamente
con sus propias fuerzas. O sea, que esto quiere decir, queridos amigos, que ñandela, ñandeñore inte, por propia voluntad, voluntarismo le llamamos a eso. Ñande etamba endiga tumo ahí la yeyapo, sino que ñande yeyapo ta ñaina pe, ñande yaraje y ñande jape, ñande yaraje y jaisa ñande, pero porque libremente nosotros decidimos ante las posibilidades que Dios nos regala. Volvemos enseguida con más en Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Está escrito esto en los profetas: todos serán enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y recibe su enseñanza viene a mí. Entonces aquí nosotros tenemos algunas palabras claves, queridos amigos, ¿verdad? El acusas, habiendo escuchado. La recepción que precede a la respuesta. Véala, escuchar. Y nosotros sabemos muy bien, esto lo tenemos en todo caso en griego, ¿verdad? Pero este es el famoso Shema, el Shama Israel, ¿verdad? La recepción, la escucha, precede, queridos amigos, a la respuesta. Es decir, ñahenduraeana, ñañamindu uraeana, pero coña de ya hoy, yaguapea ñañamindu upona o bebé, ñamindu y cuajanguaisha peñan de yara, va epalo y cuacasea ñandejina, va epalo mombe umía ñande. Ese es el escuchar. Por lo tanto, el significado y el sentido bíblico del acusas, es un participio del verbo acouo, que significa escuchar, oír con atención, acoger una palabra. Vea la acouoina, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? El acouo. Y en la Biblia, escuchar, por lo tanto, no consiste solamente en percibir sonidos. Ahí vean de ahí cuña gendúan tejina loicoa, percibir sonidos, sino en abrirse obedientemente a la palabra recibida. Abrirse obedientemente a la palabra recibida. Esto es importante, queridos amigos. Esto es esencial, ¿verdad? No es solamente percibir. Alleva. Alleva, percibir sonido. No. Aquí es verdaderamente abrirse obedientemente a la palabra recibida. En el sentido de una exégesis teológica, queridos amigos, nos lleva, ¿verdad?, a entender aquí. Tenemos que entrar, japeando la exégesis, lleva, extraer, pero la renojejanua lleva para poder sacar lo profundo, ese mensaje, esa exégesis teológica que nosotros hacemos. Jesús aquí con esta frase establece una secuencia fundamental. El creyente escucha al Padre y como consecuencia viene al Hijo. Ohendura escucha al Padre. Y una vez que uno escucha al Padre, entonces se acerca y viene al Hijo. Pero primero tiene que escuchar. La nojendu y nojina, entonces, dicatuilaña pena o asúa lleva por el mensaje. Pero el mensaje es esencial, ¿verdad? Pero para que ese mensaje me pueda tocar y yo pueda entender, ajenduana, aguapuana, añaminduana, porque ya estábamos diciendo que la acusas aquí no es simplemente un percibir sonido, sino que eguapua añamindu, Shema Israel, eguapua añamindu, ejendu, no existe oposición entre el Padre y Cristo. Cuanto más auténtica es la escucha de Dios, más profundamente conduce al encuentro con Jesús. Más profundamente te lleva al encuentro con Jesús. Como está escrito,
en los profetas, todos serán enseñados por Dios. Hasta ahí todo bien. Pero después viene esa segunda partecita. Todo el que escucha al Padre, los endueña. Entonces, recibe la enseñanza del Padre. ¿Por qué? Porque escucha al Padre. Y desde ahí viene a mí. Entonces, esta palabra acusa es muy importante, queridos amigos. Entonces, no existe esa oposición. Por una parte que está el Padre, por otra parte que está el Hijo. Va para la anderea, va para la shejaea o lo que sea. Hay otra palabra clave, queridos amigos, que es el mazón. Mazón, habiendo aprendido, dejarse formar por lo que hemos escuchado, ¿verdad? Ese es el mazón. El significado y sentido bíblico es un participio del verbo manzano, que significa aprender, comprender, dejarse formar. Manzano, dejarse formar, comprender. Y entonces aquí el evangelista San Juan, él distingue entre escuchar y aprender. Escuchar y aprender. Una persona puede oír una enseñanza sin permitir que esa cambie su manera de pensar. Seguimos igualito que antes, ¿verdad? Entonces aprender significa que la palabra ha atravesado ya las resistencias interiores. La palabra que fue ablandando comienza a formar un criterio nuevo. La palabra tiene que formar criterios nuevos. Peñas enduros y una peña de yarañe, ñañe punumara, lleva homo ubeñane acame, peña de ñamaña, haya, las cosas del mundo. Y eso después le vamos a llamar, ¿verdad?, conversión. Pero hay que tener criterios nuevos. Y entonces los interlocutores, los que están aquí, han escuchado a Jesús, pero todavía no han aprendido de él. ¿Y por qué? Porque están embotados, no en Dusein Baebe, estoy cuasi en Baebe. La fe comienza cuando la escucha se transforma en formación y se transforma en conversión. Ahí entonces, queridos amigos, comienza a manifestarse la verdadera fe en el corazón y en la vida del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 46. No es que alguien haya visto al Padre. Solo aquel que viene de Dios ha visto al Padre. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja este versículo, queridos amigos? Solo el Hijo conoce plenamente al Padre. Solo el Hijo conoce plenamente al Padre. Ser enseñado por Dios no significa poseer el conocimiento inmediato y perfecto de su misterio. No. Ser enseñado por Dios no significa absolutamente poseer entonces el conocimiento inmediato y perfecto de su misterio. Jamás, jamás. Sino que aquí, queridos amigos, nos está diciendo algo más, ¿verdad? Solo el Hijo conoce plenamente, conoce al Padre, el Hijo, porque Él viene del seno del Padre. Ese conocimiento pertenece únicamente a Jesús. Ese conocimiento es de Jesús. Si queremos hablar de un término un poquitito más difícil, podemos decir, ese es el elemento ontológico, esa es su ontología. La ontología quiere decir su ser. El ser, la ontología quiere decir su propia existencia. Eso quiere decir su origen. Moi paja eu, a veces la ontología. Moi pou, ma paja e, ¿entendiste? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde nace? ¿Entiendes? Entonces, ese conocimiento singular, queridos amigos, solamente le pertenece a Jesús. Ñande yarañe tebe allá, o pertenece a. Porque esa es su esencia. De ahí viene, surge del seno del Padre. Primera enseñanza. Hay una segunda enseñanza. Cristo es superior a todos los profetas. Atención. Cristo es superior a todos los profetas. Y digo yo, no es que alguien haya visto al Padre. Solo aquel que viene de Dios
ha visto al Padre. Entonces, cuando te dice que Cristo es superior a todos los profetas, nos hace entender que todos los profetas hablaron porque recibieron una revelación de parte de Dios, la han encarnado y fueron enviados por Dios y fueron anunciando la palabra de Dios. Profetas anuncian la palabra de Dios. Jesús revela al Padre porque procede del Padre y permanece eternamente unido al Padre. Es decir, aquí encontramos la misma presencia de Dios, en la encarnación del hombre, Jesús de Nazaret. Dios hecho hombre. Viendo por ahí, Dios hecho hombre. Este es el misterio más importante, queridos amigos. Una tercera enseñanza es que la fe reconoce los límites de la inteligencia humana. La fe. Porque el creer pues quiere decir adherirse. Agüerovía. Me adhiero a lo que se me está proponiendo. Adherirse. Entonces esta fe reconoce los límites de la inteligencia humana. La fe reconocemos y nos damos cuenta que somos limitados. La razón puede conocer verdaderamente a Dios mediante sus obras y su revelación. La fe, la razón, puede conocer verdaderamente a Dios mediante sus obras y su revelación. Entonces, quiere decir que ya puruana es la ñana de acá, y entonces la ya pues trata de ¿verdad? Sino que la razón puede conocer verdaderamente a Dios, pero viendo las obras y cómo Dios se va revelando. Ese sería el aspecto de la humanidad, o mejor dicho, sería el aspecto de la encarnación. ¿Por qué? Porque Dios se está encarnando, Dios se está mostrando. Sin embargo, conocer verdaderamente a Dios no significa agotar ni dominar su misterio infinito. No significa agotar ni dominar su ministerio infinito. Upea entonces, sino que hay algo más. No podemos agotar eso. Vamos siempre mucho más allá. Conocer ese verdaderamente a Dios no significa agotar eso, sino que vamos siempre, siempre más allá. Hay una cuarta enseñanza, queridos amigos, que es que la revelación es iniciativa de Dios. Toda revelación es una iniciativa de Dios. Revelación total, iniciativa de Dios. El cristianismo no nace del esfuerzo humano por alcanzar los secretos del cielo. No. El cristianismo no nace del esfuerzo humano por alcanzar los secretos del cielo. Jamás. No van a ser de eso. Sino que nace, queridos amigos, del movimiento amoroso de Dios. Desde ahí nace el cristianismo, es decir, el seguimiento de Jesucristo. Porque para el cristianismo es el seguimiento de Jesucristo. ¿Y de dónde nace? Desde ese movimiento amoroso de Dios. Peala ñandillara ñanderajú añeteteru pibea lleva. O me de esa posibilidad. Ahí está. Estoy yo, es Dios en su Hijo encarnado, Dios que se encarna. El Hijo viene desde el Padre, pero para entrar en nuestra historia y salvarnos. Y entonces el cristianismo, ¿de dónde está naciendo, queridos amigos? Y ahí, del Kyrios, del Cristo, que quiere decir el ungido, del Señor, ¿entienden? Entonces, no es simplemente, como decíamos anteriormente, un esfuerzo humano por alcanzar los secretos del cielo, que también está bien, allá porque ya pongo, allá forzani. Y por último, queridos amigos, como enseñanza, conocemos al Padre por medio de Jesucristo. Pero por medio de Jesucristo. El ser humano no puede contemplar al Padre desde fuera ni alcanzarlo únicamente mediante sus capacidades naturales. No, de sus capacidades naturales jamás.
Comienza a conocerlo cuando escucha, recibe y sigue a Jesucristo. Esto es diferente. Quien vive eternamente en la intimidad del Padre. Esto, queridos amigos, es muy importante. Solamente comenzamos a conocerlo al Padre cuando escuchamos, recibimos y seguimos a Jesucristo. Ahí recién podemos decir que le conocemos a Dios. Peñande yara Jesucristo rupivea lleva. Yaiquea lleva. Y vivimos entonces también con Él, porque Cristo vive en la intimidad con el Padre al conocer a Jesucristo. Al adherirnos a Jesucristo, entonces también nosotros podemos conocer al Padre. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.